Muy bien, muchachos, muy buenos días a todos. Lo que vamos a ver en nuestra clase del día de hoy es el tema de áreas de regiones triangulares. O sea, lo que nosotros vamos a ver son las áreas de un triángulo. Ahora, para hallar el área de un triángulo hay un montón de fórmulas y lo que vamos a ver esta mañana es esta enorme variedad de fórmulas que tenemos para hallar el área de un triángulo. ¿Sí? Quizá hay una fórmula que nosotros hemos visto desde que éramos muy pequeños, que es aquella fórmula que ya debe estar grabado en nuestro subconsciente, que es aquella fórmula que nos dice de que el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Esa fórmula nosotros la venimos observando, la venimos estudiando desde nuestra época de primaria. Y entonces nosotros ya, como estamos en secundaria, vamos a ver otras fórmulas diferentes. Vamos a ver otras maneras de cómo hallar el área del triángulo. Porque esa fórmula que yo supongo que todos ustedes ya saben, que la que me dice de que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2, esa fórmula ya debe estar grabada en tu cabecita. Esa fórmula es una fórmula a la vez muy básica. Así que nosotros tenemos que aprender otras maneras de cómo hallar el área del triángulo. Y eso es lo que vamos a hacer, muchachos, esta mañana. A ver, primero vamos a entrar un poquito en el contexto de la historia para poder entender bien este tema. Esa imagen que acaba de aparecer ahí, esa imagen que por ahí ustedes pueden ver, yo sé que pueden deducir de manera muy simple de que las personas que están ahí haciendo un dibujo en la tierra son personas de Egipto, del antiguo Egipto, ¿no? De la cultura egipcia. Y lo que vemos por ahí al fondo, que acá lo voy a marcar, esto que estamos viendo por acá al fondo, obviamente si hablamos de Egipto, eso que está por ahí es el famoso río Nilo. Y si esto es el río Nilo, lo que es de acá en adelante, todo esto que está por acá, son terrenos de cultivo. Y profesor, ¿y por qué son terrenos de cultivo? Porque obviamente está cerca al agua y al estar cerca al agua son tierras muy buenas para sembrar, ¿no? Tierras de cultivo. Ahora, profesor, ¿y qué están haciendo ahí esos egipcios? Ah, muy interesante. Esos egipcios que tú ves ahí manipulando cuerdas, midiendo el terreno de cultivo, son los famosos agrimensores. Los agrimensores son estos personajes que están ahí en la imagen. Este personaje. Esos personajes que tú ves ahí son los llamados agrimensores. Profesor, ¿y quiénes eran los agrimensores? Los agrimensores son considerados los primeros geómetras de la humanidad, los primeros geómetras de la humanidad, o sea, las primeras personas que usaron de manera práctica, de manera, de manera real, la geometría. ¿Cómo así, profesor? O sea, tú puedes saber, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, puedes saber diferentes teoremas. Una cosa es que ese teorema esté en tu cabecita y otra cosa es que tú sepas aplicarlo en la vida real. Esos fueron estos agrimensores. Lo que están haciendo ahí, estos agrimensores, es midiendo los terrenos de cultivo. Ahora, esto tiene su porqué. Te lo comento. Este río Nilo, considerado como el don de Egipto, porque gracias a este río Nilo es que la civilización egipcia se pudo desarrollar, este río Nilo pasa por un periodo donde se llena mucho, 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 mucho de agua. Y ese periodo, cuando se llena mucho de agua, obviamente tú eres inteligente y sabes que si esto se llena mucho de agua, se va a desbordar. O sea, todo ese terreno de cultivo lo va a llenar de agua. Ahora, tú dirás, profesor, si el río Nilo inunda toda esa tierra, profesor, ¿cómo hace la gente para saber después
cuál era su terreno de cultivo. Claro, porque piensa, si tú tienes tu terreno y se inunda, obviamente cuando tú vuelvas ya no vas a saber cuál es tu terreno, ya no vas a saber cuáles son los límites de tu terreno o dónde estaba tu terreno. Entonces, ahí entran en acción estos señores. Los agrimensores se encargaban de medir los terrenos de cultivo para que cuando pase cualquier cosa, principalmente cuando el río Nilo se desbordaba, mira, ve, el río Nilo se desborda. Listo. ¿Qué hacen estos señores agrimensores? Cogen su, ¿no? Su documento, su papiro, cogen su documento y dicen, a ver, a este agricultor tenía tanto terreno de cultivo. El agrimensor va con sus herramientas, va con sus asistentes y mide la tierra y te vuelve a dar tu terreno de cultivo. Y si te das cuenta, si el agrimensor te vuelve a dar tu terreno de cultivo, él está midiendo el área que tú tenías de terreno de cultivo. Y así hacían, muchachos. Profesor, ¿y para qué también más medían la tierra los agrimensores? Para cobrar impuestos. Si tú tenías, obviamente, un terreno más grande, pagabas más impuestos. Si tenías un terreno más pequeño, pagabas menos impuestos. Pero mira cómo de importante eran estos señores conocidos como agrimensores, que medían la tierra. Y si medían la tierra, entonces estaban midiendo el área. Y por eso es que estos señores serían entonces las primeras personas en aplicar fórmulas matemáticas para hallar el área de los terrenos de cultivo. Inclusive si tú investigas un poco, hay fórmulas matemáticas que los egipcios ya conocían, fórmulas matemáticas para hallar el área de ciertas figuras. Entonces, muchachos, es lo que estás viendo ahí, es la representación de cómo una cultura que existió hace miles de años ya manejaban este tema de áreas. Obviamente había terrenos de forma triangular, obviamente había terrenos de forma cuadrangular, pero mira, pues cómo usando la geometría ellos podían medir las áreas y al medir las áreas te podían devolver tu terreno de cultivo, te podían cobrar un impuesto justo y obviamente también podían repartir la tierra, ¿no? Para que ni uno se pase con el otro. Porque imagínate el caos. Imagínate que uno diga, no, hasta acá es mi terreno, y otro diga, no, hasta allá es mi terreno. En cambio, cuando tenían ese tipo de problema, llamaban a los agrimensores y los agrimensores le decían, mira, ve, hasta acá es tu terreno, así que por favor no te metas con tu vecino. Así que muchachos, esa es la parte histórica del tema, ¿sí? Muy bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cómo hallar el área de un triángulo de diferentes maneras y también hemos visto un poco de historia, ¿no? Cómo esto fue evolucionando. Ahora, profesor, ¿y ahora también hacen lo mismo? Claro. Obviamente ya no lo hacen como los egipcios, ¿no? Que ellos usaban cuerdas y varas. Actualmente, ya para llevarlo a un contexto actual, actualmente se usa para esto la topografía. La topografía es el estudio, ¿no? De la medición de la tierra, ¿ya? El estudio de la medición de la tierra. Profesor, ¿y cómo se mide? No sé si alguno de ustedes ha visto, así como a veces cuando hay una construcción, hay unos aparatos que parecen como una cámara, que parece como una cámara de foto. Bueno, eso no es una cámara de foto, eso es un posiblemente un teodolito o una estación, así se le llama. Y con eso se hace un mapa topográfico y usando coordenadas y usando el mapa topográfico puedes medir el área de cualquier terreno. Puedes medir el nivel de cualquier terreno, si un terreno tiene puntos altos, si tiene puntos bajos. Y una vez que tú le haces el área y el nivel a un terreno, pasas a la famosa nivelación, que es cuando el terreno queda así, planito. Profesor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque quien te habla también tuvo obviamente estudios de topografía. Y hacíamos planos con lápiz. Mira que nosotros ya en esta época podíamos usar las computadoras.
Ya está como AutoCAD. Por ejemplo, AutoCAD es un programa que te ayuda a hacer los mapas topográficos o los planos topográficos. Pero obviamente la profesora de ese tiempo quería que lo hagamos a mano. Y en una otra oportunidad te voy a enseñar los planos topográficos que hacía tu profe. Y obviamente ahí está el área del terreno, ahí está los niveles del terreno. Y mira cómo hemos evolucionado, ¿no? De hacerlo con cuerdas y varas, agrimensores, y ahora esos agrimensores evolucionaron con la tecnología y ahora se les llama topógrafos, ¿no? Así que podemos decir que los ancestros de los topógrafos, que son aquellas personas que miden los terrenos, son los agrimensores. Muy bien, muchachos. Entonces, con eso hemos terminado la parte histórica del tema.